ver. Esta mañana vamos a explorar la epistemología andina para entender la Pachamama. El valor de uso y la utopía andina serán analizados junto con el encuentro con la naturaleza y la literatura. Yo voy a facilitar este webinar con ustedes. Primero, me gustaría pedirles que silencien sus micrófonos y apaguen sus cámaras para que no escuchemos ruido durante la clase de Ramiro. Esto es súper importante. Segundo, me gustaría amablemente pedirles que guarden sus preguntas hasta los últimos 30 minutos del webinar. Entonces, a las 8 tendremos unos 30 minutos dedicados solo para las preguntas que tengan para Ramiro. Lo que haremos es lo siguiente. Si tienes una pregunta para Ramiro, escríbame en el chat. Escríbame tu nombre y tu pregunta y te ubicaré en una lista. De esta forma nos aseguramos de no olvidar a nadie y de que el orden sea justo. Y durante los últimos 30 minutos, yo aviso a cada persona cuando es su turno. Y cuando sea tu turno, enciendas tu micrófono y haces tu pregunta a Ramiro. Por favor, intenta hacer sus preguntas lo más concisas posible para permitir que la mayor cantidad posible de participantes tienen suficiente tiempo para hacer sus preguntas. Como muchos saben, Ramiro es un abogado ecuatoriano y doctor en jurisprudencia, uno entre muchos títulos obtenidos. Él es sin duda una de las personas más increíbles que he conocido, por lo que me siento muy honrada de trabajar con él y facilitar este webinar. Muchas gracias por escuchar. Si hay preguntas, avísame, Ramiro. El escenario es tuyo. De acuerdo. Ok, entonces comenzamos. Muy buenos días y buenas tardes para los que estén en otro uso horario. Para mí es un honor estar compartiendo esta clase. Esta clase estamos con estudiantes de la Universidad Andina aquí en Quito. Son estudiantes de una maestría internacional que les voy a poner un ratito. Ahí están. Y van a saludar a todos ustedes. Nos hemos propuesto llevar dos clases relacionadas con derecho a la naturaleza. La una, vamos a ver cuestiones epistémicas y también cuestiones jurídicas. Y básicamente lo que me propongo es cuatro cositas. La una es tratar de comprender por qué hay una negación a los derechos de la naturaleza. Y esto tiene que ver con lo epistémico. La propuesta que yo sostengo es que si hay alguien que le parece que es un absurdo derecho de la naturaleza, para mí simplemente la respuesta es que está analizando desde una epistemología distinta que le impide ver esto. Vamos a intentar deconstruir algunos conceptos jurídicos alrededor de por qué la naturaleza no puede tener derechos. Aquí voy a hacer una revista muy general de los argumentos que se han hecho aquí en Ecuador y en algunas partes del mundo en relación a por qué la naturaleza no tiene derechos. Después vamos a intentar construir un fundamento fuera de la epistemología occidental, que es básicamente la cuestión del summa causae y los cuatro principios que creo que hay consensos. Y finalmente quisiera hacer un puente con la siguiente clase, que tiene que ver con el derecho salvaje y que vamos a dedicarnos al texto de Cormac Cullinan sobre la jurisprudencia de la tierra. Entonces, la modalidad, efectivamente, así voy a hablar. Creo que las personas que están aquí pueden interrumpir si quieren, y si es que la Jana lo permite, también las personas que nos están escuchando, y hacer preguntas. Pero, en general, la regla, vamos a intentar dar un discurso de más o menos 40 minutos. Luego paramos la clase y atendemos las preguntas de aquí y las que están allá. Pero si es que pasa algo imprevisto, feliz en que suceda. Ok, vamos con la primera cuestión, que es una cuestión que muchos de ustedes quizás lo conozcan. Es esto de la primera pregunta es ¿qué es lo que caracteriza el pensamiento hegemónico que de alguna manera impide el reconocer a los derechos de la naturaleza? Básicamente, el hegemónico se basa en tres, puede ser muchísimos más. Uno puede ponerlo patriarcal, si quiere, lo judeo-cristiano, la cuestión de la urbanización, pero hemos escogido en esta clase tres caracterizaciones de la modernidad hegemónica. El racionalismo científico, la colonialidad, el capitalismo, y con gusto estoy mencionando la colonialidad
porque de alguna manera quisiera que esta clase sea un tributo a Aníbal Quijano, que se nos fue la semana pasada. Entonces vamos a ver cada uno de estos muy brevemente, y dentro de la racionalidad hegemónica quisiera intentar hacer un esfuerzo de ver cómo podría calzar los derechos de la naturaleza ahí. Ay, ya se me trabó. Este es el famoso cuadro de la lección de anatomía de Rembrandt. En este cuadro creo que se refleja con claridad lo que es el racionalismo científico. Desde lo que Boaventura llama la sociología de las ausencias, en este cuadro nosotros podríamos mirar lo que no hay. No hay mujeres, no hay un espacio natural, no hay estudiantes, no hay alegría, no hay emocionalidad, por supuesto. Este señor que aparece en el cuadro y que está iluminado es un señor que fue ejecutado poco tiempo antes de estar en este salón de disección. Este señor de aquí se llama Tulip. Seguramente Tulip pagó el cuadro, es profesor, está dando una clase, y quizás lo más interesante que no se ve con claridad es este libro de aquí que de alguna manera ilumina el cadáver. Este es el racionalismo. Tienes a un sujeto que está mirando un objeto inerte. Este está sacando conocimiento de este cadáver. Seguramente alrededor de esto, que tampoco se ve, y esto sería muy fácil explicar con la pedagogía del oprimido de Freire, alrededor de este señor seguramente hay un poco de estudiantes. Este seguramente es un anfiteatro, es un lugar súper privilegiado, y se puede notar también por la ropa de la gente. Hay una jerarquía que tiene que ver con el sombrero, después las personas que están escuchando, que son visibles, que posiblemente son colegas de Tulip, y atrás hay un montón de estudiantes como ustedes que están invisibilizados. Este cuadro se pintó en la misma década que Descartes hizo su famoso discurso del método. Y Descartes, posiblemente junto con Hume, con Bacon, lo que hicieron fue inaugurar el método científico. El método científico básicamente se basaba en la lógica de la experimentación y de la confianza en los sentidos. Aquí, por ejemplo, el señor Tulip está haciendo una disección, está haciendo posiblemente está mostrando el funcionamiento de los músculos. Algo que es particularmente importante en la modernidad es el movimiento. Y la genialidad de este cuadro, ustedes pueden ver en el gesto de la mano, se refleja el movimiento. Y el racionalismo científico, sin duda, es esto. Es experimentar por los sentidos, como hemos dicho. Hay un sujeto que se supone que es neutral, que es objetivo, que es científico, que es creíble. Además, estamos en una época de destrucción de un conocimiento que se basaba en lo teológico y una apuesta a lo científico. Cuando ustedes piensen en el objeto, además piensen en el desarrollo de todas las ciencias que están pasando en esa época. La biología está mirando a los seres vivos, la geografía está mirando el espacio físico, la antropología está mirando a las culturas primitivas, entre comillas, y siempre va a haber un sujeto que es un tipo que tiene esa particularidad poco común de descubrir, apreciar y decir qué es la verdad. En el método científico se hace esta cosa, se mide, se cuantifica, se separa, se analiza, se mete. Ustedes recordarán, por ejemplo, en el derecho penal, el positivismo criminológico tenía que ver con esto. Lombroso, Ferri, Garófalo, que se metían en las cárceles y hacían esto.
medían la frente, cuánto metía la nariz, el coso de la boca, te medían el cerebro, veían las manos, veían si es que eres gordito o flaco, y luego te decían qué delitos cometías, qué delitos no. Y esta era una cuestión propia, digamos, de este positivismo. El efecto fue fatal para el derecho también, para las ciencias en general, y para la naturaleza en particular, que es el tema que nos ocupa. La primera cosa es que hubo esta separación. Ciencias sociales no es lo mismo que ciencias naturales. Las ciencias naturales tendrán un método y las ciencias sociales tendrán otro método. En la jerarquía, a las ciencias naturales le van a llamar ciencias duras y las nuestras serán ciencias como menos serias por los resultados que tienen. En el derecho, ustedes recordarán que Kelsen, en la teoría pura del derecho, hizo un ejercicio parecido a este, y el gran ejercicio de Kelsen fue primero separar el derecho de las ciencias naturales. Y entonces y luego fue separar el derecho de las ciencias sociales, después separar el derecho de la moral y el derecho de la política. Esto era, digamos, si uno se pondría en contexto histórico, Kelsen hizo lo que tenía que hacer en su época, que era separar. Y la forma de separación de Kelsen, por ejemplo, entre las ciencias sociales, las ciencias naturales y el derecho, estaba en la causalidad. La diferencia entre las ciencias naturales, sociales y el derecho era que la causalidad en el derecho se produce solamente por la intervención de una autoridad, que es el juez, que es el que dicta medidas administrativas, lo que sea. Y en las ciencias sociales y en las ciencias naturales la causalidad se produce espontáneamente. En el derecho no necesariamente el que roba está preso. Tiene que haber un juicio, alguien tiene que declarar y no sé qué cosas. En cambio, el ejemplo que hacía en las ciencias naturales, el mismo Kelsen, era que el calor, si es que esto es metal, hace que sea dúctil. Entonces, si yo doy calor, quiera o no quiera, se va a producir el efecto. Pero bueno, esta separación se produjo. La otra separación fatal es la cuestión del ser humano. La cultura no es lo mismo que la naturaleza. El ser humano está reinado por el principio de la libertad, esto decía Kant, y todos los fenómenos naturales están gobernados por el fenómeno de la necesidad. Entonces, por ejemplo, la sexualidad entre seres humanos y animales es diferente. El ser humano decide porque es libre cuándo hacerlo, y en cambio los animales lo hacen por la necesidad de reproducción. Este es un dualismo fatal para la naturaleza. Y el otro también fatal es esta cuestión de que la naturaleza siempre va a ser objeto y el ser humano siempre va a ocupar ese lugar de ser el que tiene la racionalidad y la capacidad de entender, de dividir, de clasificar lo natural. La consecuencia es esta. La consecuencia científicamente es esta. Ser humano no es animal, el ser humano no es naturaleza. Y fatalmente la naturaleza es un objeto. El mismo Descartes decía, él puso la metáfora de que la naturaleza es como una máquina y funciona como un reloj. Y la idea de las ciencias naturales era descubrir las reglas que están atrás de esa máquina. Pero con la metáfora, digamos, el efecto epistémico es que la naturaleza va a ser un otro separado de nosotros y de nosotros. Este es el racionalismo científico de alguna manera, que es lo que ustedes y nosotros hemos aprendido en la escuela, en el colegio, bien o mal, digamos, y en la universidad, nos ha hecho, digamos, naturalizar la idea de que nosotros no somos naturaleza y la naturaleza está ahí para ser conocida. En esta lógica, desde el primer elemento de la modernidad, sin duda la naturaleza está separada de nosotros. Ahí está. El segundo elemento es de la colonialidad. La colonialidad es una categoría que se inventó
Aníbal Quijano, este peruano que se nos fue la semana pasada, esto sí es que se vería en el YouTube, estamos en junio del año 2018, en junio del año 2018, Aníbal Quijano, que nos trajo esta colonialidad del ser, del saber, del poder, nos dejó una categoría importante que es esta idea de poder analizar cómo funciona el poder a través de las clasificaciones y a través de la jerarquía. Este cuadro es un cuadro de un señor que se llama William Hogarth, es un inglés y se refiere a un libro de Shakespeare, que es La Tempestad. Y en La Tempestad, ustedes recordarán, la idea de La Tempestad es, la trama gira alrededor de una pelea de hermanos, de un señor que se llama Antonio, que es el hermano menor, y de un señor que se llama Próspero, que es el hermano mayor. Los dos están peleando por un ducado. Al Antonio, el hermano menor, no se le ocurre nada mejor que para ser duque o conde, o lo que sea, tenía que hacer desaparecer al hermano. Y lo que hace es en un día donde él sabe que va a haber una gran tempestad, le embarca al hermano con su hija, que se llama Miranda, y él pensaba que esa tempestad era imposible que él sobreviva. Y entonces él se hacía del ducado y es la típica conspiración europea de los puestos por el poder y estas cosas. En la historia de Shakespeare, toda la trama gira alrededor de cómo el Próspero recupera el lugar que le corresponde. Lo que nos interesa a nosotros, y esta metáfora ha sido muy recurrente en América Latina, es lo que pasó en la isla donde llegó Próspero. Si uno lee con ojos de europeo la trama, lo más importante de la trama es la relación entre los dos hermanos, la ambición, el egoísmo, el ansia de poder. Si uno mira desde el sur, desde el oprimido, lo más importante es precisamente la idea de colonialidad. Cuando llega Próspero y Miranda a la isla, hay un señor, que aquí le vemos completamente deforme, en el extremo que sería derecho de sus pantallas, le ven a este ser de aquí que se llama Próspero. Es un monstruo, como ustedes pueden ver, es un tipo que está apenas vestido, es un tipo que está cargando las cosas, y ahí hay una diferencia en el cuadro en donde ustedes podrían, si yo les diría, distingan ustedes quiénes son los civilizados y quiénes son los primitivos, ustedes podrían sin duda alguna dar con facilidad por las características físicas del cuadro quiénes son cada uno de ellos. Los unos, por la vestimenta, están usando telas, vestidos, colores, yo qué sé. El otro está usando casi ropa muy rudimentaria. Los unos están, digamos, sentados en una posición de privilegio y están de alguna manera prestos para ser servidos. Y el otro está consiguiendo la leña y es evidentemente una especie de servidumbre lo que está pasando ahí. Cuando llega Próspero, y si ustedes leen el libro de Shakespeare, ustedes van a ver que Próspero es absolutamente extraño a la isla, y en la isla él no se puede manejar. No sabe dónde están las fuentes de agua, no sabe cómo sobrevivir, no sabe cómo alimentarse. Y quien maneja todo, el mundo real y espiritual, es Calibán. Calibán es hijo de una señora que en el libro es considerado como una bruja, que es Sycorax. Y Sycorax, digamos, es el espíritu de la isla. Y en el texto es clarísimo que Calibán tiene un conocimiento muy profundo de todo lo que sucede ahí, en el ámbito material y en el ámbito espiritual. Sin el conocimiento de Calibán, Próspero y Miranda morían. Pero cuando llega Próspero y Miranda, inmediatamente para ellos es como natural gobernar y naturalmente ejercer la autoridad en ese espacio físico. Ellos comienzan, Calibán espontáneamente, porque necesitan estos dos, les da alimentos y todo esto. Y quizás una de las escenas más importantes desde la lógica de la colonialidad es cuando Calibán se enamora de Miranda.
que a mí me parece, además, entre paréntesis, absolutamente obvio. Hay 3 seres en una isla, un padre que por el principio de que no desearás este principio de esta ley universal freudiana de que no puedes desear a tu padre y a tu madre, la prohibición del incesto, era evidente que los únicos 2 seres que estaban destinados a juntarse eran Calibán y Miranda. Pero cuando Calibán intenta seducir a Miranda, y Próspero, por supuesto, les parece que es una de las rupturas más grandes y digamos, de las insubordinaciones más grandes que uno se puede imaginar. Si ustedes leen la obra de Shakespeare, Calibán es insultado por ser un miserable, malagradecido, el pobre que apenas trastabillaba un lenguaje que hacía ladridos como animal, como perro, y mugidos como burro, que no tenía idioma, que no tenía cultura, no tenía religión. ¿Cómo este malagradecido puede desear a la hija del duque? Y entonces le castigan brutalmente y le comienzan a golpear y le comienzan a tratar con particular irrespeto. Calibán, por supuesto, va a intentar, todo el tiempo va a intentar conspirar contra este invasor, y cada intento de conspiración va a ser visto como una insubordinación y un mal agradecimiento. En esta escena de aquí, en esta escena de la tempestad, nosotros vemos exactamente la colonialidad. En este cuadro acá ustedes pueden ver algo parecido que seguramente nos pasó a nosotros, los del sur global, con la conquista. Y es, ¿por qué no fluye así como tan espontáneamente? Ahí está, ya. Y Aníbal Quijano nos decía que la colonialidad está dividida en 3 partes. Esta última fue metida por una profesora que da clase aquí en la universidad, que se llama Catherine Walsh. La primera es la colonialidad del poder. El poder, ¿quién tiene poder para Aníbal Quijano? Serán las personas que tienen la capacidad de clasificar y ponerte en un lugar, que es lo que hizo Próspero apenas llegó. Calibán, tú eres el incivilizado, yo soy civilizado. Calibán, tú eres para servir, yo soy para ser servido. Calibán, tú traes al alimento, yo soy el que come. Tú eres el que explora la isla, yo soy el que espera pasivo que tú traigas lo que necesito. Esta clasificación de bárbaro, civilizado, de superior, inferior, que tendrá que ver con el segundo, que tiene que ver con el saber. Este que ejerce poder tiene un saber, y el saber del que ejerce poder, ese es el único saber válido. Lo demás es folclore, es mito, es cualquier cosa, no es científico, y esta es la colonialidad del saber. Y uno de los aportes más importantes de Aníbal Quijano tiene que ver con la identidad, que es la colonialidad del ser, y esto significa en la experiencia del ejercicio de clasificación, que siempre va a ser diferente. Experimentar la colonialidad significa vivir ese ejercicio de poder, vivir esa ubicación en donde nos han puesto los colonizadores. Quijano siempre hacía la diferencia que colonialidad no es lo mismo que colonizar. Colonizar tiene que ver con una cuestión de ejercicio físico de la fuerza, político, y colonialidad tiene que ver algo con la cultura. La Catherine Walsh hace una derivación de esta y dice que la consecuencia es que hay una colonialidad de la naturaleza. Y la idea es que en la colonialidad de la naturaleza, la clasificación cultura y naturaleza son cosas distintas, y la cuestión ser humano, naturaleza es superior, esa es parte de la colonialidad. Entonces, desde el razonamiento científico, la naturaleza está condenada a ser objeto, desde la colonialidad está considerada ser inferior, y una de las... Este es un hermoso cuadro de la Capilla Sixtina, que es el cuadro de Miguel Ángel de la creación. Una de las manifestaciones de la colonialidad, o una de las herramientas que usó la colonialidad, además de la ciencia, de todo lo que significó después hacer censos, clasificaciones, mediciones, leyes y no sé qué, fue la religión, fue una de las herramientas más importantes. Y en la religión, ustedes ven aquí al Padre y al Hijo. En la trilogía de la religión judeo-cristiana,
de las religiones judías cristianas hay un espíritu, un padre y un hijo que además no casualmente son todos masculinos. En este hermoso cuadro ustedes ven el Dios estableciendo una especie de alianza, de esperanza, de relacionamiento con la principal obra de Dios, que es el ser humano. A mí siempre me llama la atención este pedacito del Génesis. No sé si alguien me puede ayudar a leer. Hagamos del hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señores en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya, aquí hay un mandato impresionante desde la lógica de los derechos de la naturaleza. De todos los seres, de todas las especies que hay en la naturaleza, de todas que somos millones, Dios escoge al ser humano. Hay un mandato de colonialidad, ¿no? Aquí hay un mandato de colonialidad, pero desde el Génesis. Hay dominio sobre los políticos. Todo, y luego va a haber experiencia de la colonialidad hacia los otros seres. Entonces, fíjense, nosotros, ¿quieres imaginarte cómo es Dios? Entonces, tienes que imaginarte como ser humano. Porque Dios escogió de todas las especies al ser humano. Y el ser humano se parece a Dios. Y con esto ya piensen, yo qué sé, en el testimonio de Sabino Walinga, en el caso Sarayaku, que para él Dios era el árbol. Y si quieren, la película Avatar, se acordarán que el árbol también era quizás lo más importante. En esta lógica de la Biblia ya no cabría el árbol, ni la montaña, ni la luna, ni el sol, que quizás es lo más evidente en todas las creencias espirituales no occidentales. El Dios tiene cara humana. La verdad es que es cara de hombre, que es lo peor de todo. Es cara de hombre. Y la otra cuestión, este es un cuadro muy lindo de Durero, está en el Prado de Madrid, que es la Adán y Eva. Y esto también es como una historia, como naturaleza, chao, atrás de esto. Si ustedes, en la idea de la creación, ustedes van a ver que Dios comienza a experimentar con el mundo. Y entonces el día uno crea, yo qué sé, el firmamento, los planetas, pues, las plantas, no sé qué. Y digamos, en esa experiencia que va adquiriendo cada día, el último día crea lo más perfecto, que es el ser humano, y se olvida de la mujer que sale de la costilla del ser humano y ahí ustedes pueden ver sin duda alguna que ya hay una jerarquía que tiene que ver con la colonialidad. Hay un textito que yo quería compartirles que está mencionado en la lectura, que es este es un texto muy lindo. Ustedes lo ubican, este señor Derrida, que es uno de los filósofos de estos postmodernos de la deconstrucción. Tiene un ensayito que se llama L'animaux que je suis, que en francés la palabra tiene doble sentido, que quiere decir el animal que soy y que sigo siendo al mismo tiempo. Que acá le tradujeron, es la típica del manejo lingüístico de los deconstructores. Y aquí le tradujeron como el animal que luego estoy siguiendo, que estoy siendo y que sigo siendo. Quizás lo interesante de la reflexión de Derrida en este texto es que un día Derrida sale de la ducha desnudo y se encuentra con su gato. Y entonces, cuando le mira al gato y el gato le mira, los dos se están mirando, Derrida se pregunta, ¿por qué no siento pudor frente al gato? Esa es la pregunta que gira alrededor del libro. ¿Por qué si estuviera un ser humano aquí, la relación sería distinta? Y se pregunta, ¿por qué la mirada de un gato es distinta a la mirada de un humano?
es absolutamente insensible. Pero atrás de esa pregunta de por qué un animal, por qué no siento que el animal me mira, si tiene cerebro, tiene sensibilidad, ¿por qué me mira de otra manera? Y en el fondo el que está mirando de otra manera es el ser humano. Y ese es en el fondo eso es una manifestación de la colonialidad. La colonialidad naturaliza esto, las jerarquías. En la jerarquía superior está el hombre, le sigue la mujer, le sigue el animal, y en la gran base está la naturaleza. ¿Estamos bien con el sonido? Sí, ya. El hombre es animal, pero lo oculta, dice, ¿no? El ser humano no se siente animal. ¿Alguno de ustedes se siente animal? ¿Alguno de ustedes se siente animal? Que es básicamente sentirse salvaje, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Es cómo recuperar, cómo ir hacia ese salvaje. La verdad es que esa pregunta es complicada, pero la idea es que una se siente superior frente al resto de especies. Ustedes sin mayor culpa van a aplastar una cucaracha, matar un bicho, poner veneno a un ratón, aplastar a una araña. ¿Qué más hacemos? Matamos ratas, damos escobazos a las ratas, pateamos un perro. Bueno, la verdad es que hacemos lo mismo con los seres humanos, pero con los animales es como... No hay piedad. No hay piedad. Con los humanos tampoco hay piedad. Si uno se pone a ver todas esas masacres que hemos tenido en el siglo XX y seguimos teniendo, y pensamos en los desplazados de la violencia en Colombia y todas estas cosas, la verdad es que no hay piedad de nada. Entonces, en la segunda explicación de la colonialidad es que no podemos entender a la naturaleza porque simplemente está en nuestra psiquis, está que es inferior y que no somos naturaleza. La tercera explicación tiene que ver con el capitalismo. Este es el cuentito de Mr. Taylor, que yo amo mucho, de este escritor guatemalteco, y ahora, junio del 2018, acaba de erupcionar un volcán en Guatemala. Tenemos decenas de muertos. Este señor Monterroso es de Guatemala. Él fue un migrante por la época de las dictaduras, en los años 50, salió a México y de ahí nunca más volvió a Guatemala. Y es como el maestro de los cuentos cortos. Yo siempre he creído que Monterroso debería estar dentro de los grandes del boom literario, pero no suena. Si de algo sirve a alguien que le dé ganas de leer Monterroso, vale la clase. Este tiene un cuentito que es realmente es la historia del capitalismo, es la esencia del capitalismo, es la forma como opera el capitalismo. El cuentito se llama Mr. Taylor. Mr. Taylor es la historia de un norteamericano que masca chicle y usa blue jean y tiene zapatos Converse, que está de mochilero por Latinoamérica, está en alguna parte de la Amazonía de Sudamérica y llega a encontrarse con un indígena que le muestra una cabecita de zanza. Y la zanza, como ustedes saben, es un objeto que tiene un valor cultural muy importante, que tiene que ver con las guerras, con el valor que se da al enemigo, es una especie de trofeo, recuerdo, lo que sea. Le da esta cabecita y Mr. Taylor mira la cabecita y no le da mucha importancia, es un significado vacío. Y le manda a un super empresario que es su tío en Nueva York, que se llama Mr. Ralston. Les llega la cabecita a Mr. Ralston. Mr. Ralston la exhibe en su departamento y todas las personas que entran a su departamento le comienzan a preguntar: oye, consígueme una cabecita, qué linda cabecita, qué maravilla. Y le da lo que en el capitalismo es una cuestión fundamental, le da un valor de cambio. A él le parece que como le llama la atención a mucha gente, podría ser un comercio de eso, y le pide a Mr. Taylor más cabecitas. Mr. Taylor consigue algunas cabecitas espontáneamente y luego le cuesta hacerlo. Y Mr. Ralston dice: oye, lo que tienes que hacer es decir ahí que estas cabecitas van a ser
desarrollo y progreso en el país. Que si me dan cabecitas, ustedes van a tener veredas, carreteras, luz eléctrica, agua potable, desarrollo. Y para esto, ¿qué hacemos? Le dice Mr. Taylor. Fácil, lo que tienes que hacer es, primero hacemos una compañía. Después vamos a hacer un contrato. Cuando los cabistas sean más y se necesite una libertad de exportación, vamos a hacer un acuerdo de libre comercio. Después tienes que contratar a algunos abogados para que te ayuden a que el negocio funcione y a promover la existencia de cabecitas. Y efectivamente se desarrollan los negocios funerarios, los suicidios se promueve el aborto porque las cabecitas de niños chiquitas son muy raras. Y en el norte, en cambio, la gente quiere tener cabecitas exóticas. Pues quiere tener cabecitas con lunar de carne, con pelos, con sombrero, con orejas, sin orejas, con lentes. Y viene, yo siempre digo, es parecido al fenómeno Barbie o al fenómeno Spinner, ¿qué será ahora? O al celular y todas las variedades de cosas, como es el capitalismo. Y se crea una necesidad artificial. Lo cierto es que la historia esta termina cuando no hay de dónde sacar más cabecitas. Se ha hecho la guerra, se ha promovido la muerte, se ha ejecutado extrajudicialmente a las personas. No hay de dónde sacar más. Y entonces les llega a Mr. Roston la cabecita de Mr. Taylor. Mr. Taylor se lanza a la ventana y dice, Dios mío, no pensé que esto podía pasar. Y se lanza y dice, no, por Dios, nunca más, nunca más. Y más o menos esta es la historia, digamos, de los extractivismos que hemos tenido en América Latina. Y esto va desde el oro con Atahualpa, la plata, la cuestión del cacao, el banano, el cobre, el petróleo, el caucho a principios de siglo. La historia es exactamente la misma. El norte global nos pide todo hasta que se seque, hasta que se desertifique y luego se larga y aquí se queda pobreza y todas estas cosas. El caso Texaco es el ejemplo por excelencia acá. Texaco se fue y nos dejó las piscinas de petróleo, hay muerte, hay cáncer, que sí, que es lo que siguen peleando la gente. Y esta es la... No solo es hasta que se terminen los recursos, sino hasta que nosotros mismos nos examinemos. Y este es, digamos, el mensaje de Monterrosas, es ese. Si ustedes no paran, el capitalismo es infinito y el consumo es infinito. Y la idea es que si ustedes no le ponen un límite, esto nos acaba destrozando a todos. Esto, por ejemplo, me adelanto, es el inicio del libro de Cormac, que es eso. Es cómo este capitalismo voraz hace la necesidad de tener una relación diferente con la naturaleza que va a justificar los derechos. En esta caricatura de Kino podemos ver cómo opera la epistemología hegemónica, digamos. Un ser humano con racionalismo científico, un ser humano con colonialidad y un ser humano capitalista se sienta en un campo abierto, mira un árbol y lo que mira es negocio, transformación. Ay, Dios mío, tengo que acelerarme un poquito más. Me acelero un poquito más, solo por el... Ramiro, no te preocupes, porque empezaste un poco tarde, entonces tienes tiempo. Unos 5 o 10 minutos hasta que empezamos con preguntas. Quisiera cerrar la idea... Ok, comenzamos un poquito tarde, igual seguimos. Ok, la idea es que la modernidad hegemónica tiene su derecho hegemónico, y el derecho hegemónico es un derecho capitalista, es un derecho colonial, es un derecho racional científico. Y esto ustedes podrían ver en la parte procesal, en la parte de la dogmática jurídica, en la parte de la teoría del derecho. Principios universales, principios abstractos, y lo más importante en el derecho es la propiedad, el individuo separado. La naturaleza es solo un objeto apropiable, que es objeto de privilegios que tiene el ser humano. Yo quisiera explorar los argumentos. Hemos explorado algunos argumentos epistémicos, ahora vamos a explorar argumentos jurídicos de por qué la negación. Yo he escogido arbitrariamente 4, 5, la verdad. El concepto de propiedad, el concepto de capacidad, conceptos muy relacionados con el constitucionalismo contemporáneo, el de dignidad, el de igualdad,
Y el que podría ser, digamos, el que podría dar la solución, pero en el fondo es parte del problema también, que es este pluralismo jurídico liberal, un pluralismo jurídico débil desde la lógica del poderoso. Ok, esta frasecita lo único que dice es que, y esto me ha pasado a mí en algunos debates que he tenido con constitucionalistas, todos los argumentos que ustedes cogen de la teoría clásica del derecho, todos los argumentos llevan a que ustedes duden de que la naturaleza puede tener derechos. Y no solo que duden, tengan la certeza de que no puede tener derechos. Por eso, esta frase era de, coges cualquier camino te lleva a Roma. Aquí la idea es que cualquier camino, cualquier teoría que cojas, el libro de Jelinek, el libro de Kelsen, el libro de Hart, el Código Civil, todos los teóricos del derecho civil, toda la jurisprudencia latinoamericana del siglo XX, ustedes van a concluir que es imposible que la naturaleza tenga derechos. Y la propiedad privada, digamos, si ustedes recuerdan la teoría liberal, Locke, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, ustedes van a ver que todos ellos sostenían que la propiedad privada era un derecho natural, inalienable, un derecho absoluto. Y la cuestión es, ¿sobre qué se ejerce propiedad? Y sin duda la respuesta es sobre cualquier cosa que sea la naturaleza y sus efectos. Entonces, el ser humano es el sujeto, la naturaleza es el objeto. Esto, como ustedes ven, cuadra perfecto con el racionalismo, con el capitalismo. Y los tres derechos básicos que tiene el ser humano frente a la propiedad es usar, que es el que tiene, es quizás el único derecho que tiene relación siempre con el ser humano y con cualquier especie, usar. Pero el ser humano tiene además el usufructo, que es decir, explota lo más que puedes, véndele, o como estaba ese señor que veía en el árbol muebles, transfórmala y haz un producto mercantil. Y la otra es disponer, vende, regala, abandona, destruye también. Uno podría hacer cualquier cosa con la propiedad, porque la propiedad es objeto, y esto está en el Código Civil. Código Civil, libro, teoría, título preliminar y libro primero, es esto. El Código Civil, libro segundo, los bienes. Libro tercero, ¿qué hacer con los bienes, los contratos? Y libro cuarto es, ¿qué haces con los bienes cuando te mueres? Que es esa preocupación de los liberales. El otro concepto es este. Este es un concepto de los más usados para desechar el concepto de naturaleza como sujeto de derechos, que es esta idea de que para ser sujeto en el derecho, una de las condiciones fundamentales es tener capacidad, y capacidad no es otra cosa que tener esa posibilidad de obligarse por ti mismo. Si no puedes obligarte, no eres un sujeto capaz. Ojo con este concepto, que es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo. El concepto, la mayoría del tiempo en el derecho romano y en el derecho nuestro, en casi todo el siglo XX, la capacidad la tenían exclusivamente los hombres hasta las décadas de los 80 más o menos. Entonces este concepto siempre ha sido un concepto bien tacañón, bien egoísta, bien privilegiado, bien de élites. Tenías que ser, además, en algún momento de la historia, tenías que ser racional, científico, ser alfabeto para tener capacidad. Aquí, sin duda, la naturaleza en el saber hegemónico no habla, no se puede comunicar, por lo tanto no puede saber, no puede demostrar qué interés puede tener en los negocios jurídicos. El segundo concepto, este es un concepto muy de la segunda mitad del siglo pasado, tiene su resonancia en la filosofía kantiana, que es nuestra matriz filosófica epistémica, es esta idea de que nadie puede ser un medio para los fines de otro, y la naturaleza, quieras o no, siempre, siempre, siempre es un medio para el ser humano, siempre. El ser humano no puede comer sin naturaleza, el ser humano no puede vivir si no es en la naturaleza, el ser humano no puede dormir si no es sobre la naturaleza, el ser humano no tiene cómo sentirse superior si no es con la naturaleza. Entonces la dignidad solo la puede tener el ser humano porque la naturaleza siempre va a ser un medio para que el ser humano se realice. El otro es este principio de igualdad. Y en el principio de igualdad, si ustedes ven los estándares del principio de igualdad, el primer estándar se llama la comparabilidad. Y en la comparabilidad del principio de igualdad, cuando ustedes ven, por ejemplo, en el caso Brown contra
el Board School of no sé dónde. En el caso, por ejemplo, ahí tienen que ver los afrodescendientes con los blancos. Son dos seres humanos que tienen igualdad, derecho a educación, no sé qué. Hombres, seres humanos, mujeres, son los dos seres que tienen igualdad. Y entonces la idea es comparable la naturaleza con el ser humano y el racionalismo te va a decir, no, el ser humano tiene racionalidad. Ayer oía que el ser humano es el único que puede reírse, el ser humano es el único que puede ejercer poder, el ser humano es el único que puede ser político, yo qué sé, y la naturaleza no. Entonces, como no son comparables, el principio de igualdad no funciona. Aquí hago un ejercicio de tratar de buscar en la excepcionalidad de las leyes algún tipo de aceptabilidad de la naturaleza en estos conceptos clásicos del derecho. Y la idea es que el ser humano ha ampliado el concepto de propiedad en el siglo XX pasado. De propiedad privada que era exclusiva, que era inalienable y no sé qué. Gracias al marxismo y todas las teorías sociales del derecho, ustedes van a ver que ha ido creciendo a principios del siglo pasado la concepción de propiedad, que era la propiedad pública. Después, a finales del siglo pasado, esta idea de la propiedad colectiva. Y ahora estamos con una teoría que está emergiendo, que es la teoría de lo común, que me parece a mí que es la que va más acorde con los derechos de la naturaleza. Entonces, la propiedad, en el concepto de propiedad, el concepto de propiedad ahora en cualquier constitución contemporánea está limitado por el medio ambiente. Y la idea es que el concepto de propiedad también puede, ojalá algún día, pulverizarse. Y eso va a pasar si es que predomina esta teoría de lo común, que si quieren podemos hacer otro webinar sobre lo común, que vamos a ver en alguna clase. El concepto de dignidad tiene una excepción, que es muy importante. En el principio kantiano, nadie puede ser medio para cumplir los fines de otro, salvo que siendo medio seas fin al mismo tiempo. Y el concepto clásico es esa idea del padre, que a mí me pasó, que quiere ser papá y para realizarte tienes que tener hijos, pero cuando tienes hijos tienes que cumplir ciertos roles y esos roles son obligaciones. Entonces tú eres un medio para que tu hijo se realice, pero al mismo tiempo siendo un medio tú te realizas a través de tu hijo. Esto pasa, la pregunta es, ¿pasa eso con la naturaleza? Ya me parece que desde el mundo indígena esto es muy evidente. El ser humano para realizarse necesita que la naturaleza cumpla sus fines. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Estamos desertificando algunos lugares donde ya no se puede sembrar y la idea es, ¿qué tienes que hacer para que esos lugares desiertos puedan satisfacer, digamos, la necesidad de alimentos? La lógica de la dignidad sería, tienes que tratarle a la naturaleza como un fin en sí mismo. Es decir, tiene que ser una tierra biodiversa, tiene que tener agua, tiene que tener no sé qué cosas. Cumpliendo los fines de la naturaleza, se cumple también los fines del ser humano, que es alimentarse, que es realizarse, lo que sea. Y el ser humano tiene que ser un medio para que la naturaleza cumpla sus fines. Y eso efectivamente uno lo puede ver. Si sacamos petróleo del Yasuní, digamos, vamos a dejar que el Yasuní deje de cumplir sus fines. Si lo cuidamos, va a seguir, digamos, siendo el hábitat de los pueblos en aislamiento, va a seguir siendo un pulmón del universo, yo qué sé, y siendo fin en sí mismo, además es un fin para nosotros y nosotros somos un medio para la naturaleza. Y el medio es no explotar, respetar y lo que sea, ¿no? Así que el principio de dignidad se cumple absolutamente en la naturaleza con el ser humano también. El de la igualdad, esta es una categoría de Peter Singer. Peter Singer decía, para aplicar el principio de igualdad, tenemos que buscar algo de comparabilidad con los animales y con los otros seres vivos. Y ese principio, él le llamaba el especismo o especificismo. ¿Qué tenemos en común nosotros con los perros y con los rinocerontes y con los insectos? Es que somos especies, somos seres vivos. Cada uno tiene un metabolismo, cada uno tiene un proyecto de vida, cada uno tiene un rol. Si es que somos seres vivos y eso es lo que nos compara, no ser seres humanos, sino ser especies,
entonces nos podemos comparar. Y si nos podemos comparar, luego puede haber discriminación si es que trato de forma distinta a los otros seres. Muy bien, pero la verdad es que siempre es forzado utilizar las categorías del mundo occidental, y la idea es explorar con un pluralismo jurídico fuerte unas distintas categorías diferentes. Voy a ir un poquito más rápido solo por el tiempo. Esta es una metáfora del Principito, muy linda, que no sé si se acuerdan, que es cuando el Principito se encuentra con un vendedor de píldoras para la sed, cuando estaba caminando hacia la fuente de agua. Y entonces el vendedor de píldoras para la sed le dice, oye, si tomas esta píldora, te quita la sed. Y entonces el Principito le pregunta, ¿y para qué sirve eso? Y dice, es para que no pierdas el tiempo en ir hasta la fuente de agua. Y entonces el Principito dice, ¿y qué hago en el tiempo en que no camino hacia la fuente? Y entonces el otro dice, cualquier cosa, pero ahorras tiempo. Y el Principito le contesta, mejor quédate con tu píldora, mejor camino alegremente hacia la fuente. Y básicamente lo que quiero decir es que si uno se come los argumentos que hemos aprendido toda la vida en el racionalismo, en la colonialidad y en el capitalismo, es decir, este derecho que te utiliza a la naturaleza como objeto, digamos, ese es el camino fácil. La naturaleza no tiene derecho, no te hagas lío. Pero si es que uno utiliza, digamos, otros caminos, hay que caminar. Y esos caminos, como ustedes habrán visto con Wollmer, como ustedes habrán visto con el pluralismo jurídico, significa explorar otras disciplinas, explorar otros, y en el pluralismo jurídico es explorar otras cosmovisiones. Yo utilizo los principios de suma causa. Pueden ser más, pueden ser menos, pero si uno mira, esto es sacado de un libro de Joseph Esterman que se llama Filosofía Andina, pero si ustedes agarran cualquier libro o cualquier texto escrito por los indígenas andinos, ustedes van a ver que estos principios con más o menos detalle se repiten. La idea es esta. Esto está en la Constitución de Ecuador, se puede desprender también de la Constitución boliviana. Y la idea es que si es que desde estos principios la idea de la naturaleza como sujeto fluye de forma casi espontánea. Vamos con el primero. El primero es el de relacionalidad. El pensamiento occidental, como hemos visto, se basa en la separación. Eres y no eres. ¿Qué eres tú? Tú eres lo que no eres del otro. Y yo Ramiro, yo no soy no Ramiro, que es, digamos, todos los otros. Es la doble negación, además, que se basa en el sistema de computaciones, el sistema binario y toda esta cosa. El principio de relacionalidad, en cambio, es holístico. La idea es que yo soy y no soy. No es que yo soy y no soy, yo soy y no soy. Es decir, yo soy hombre y soy mujer. Soy mestizo, soy medio español, soy medio indígena. Yo soy animal y soy ser humano. Soy naturaleza y soy cultura. Eso te diría con espontaneidad de la sabiduría indígena. En el mundo soy animal, soy planta, como dice en alguna frase el Cormac. Estoy parado en el mundo, por lo tanto soy árbol. Sería el ejemplo más, o la metáfora más visual de esto es la idea del tejido, la idea de la red. Estamos todos conectados. En la filosofía hegemónica, en cambio, estamos todos desconectados, somos seres individuales. El principio de correspondencia, en el pensamiento occidental, siempre estamos buscando en la ciencia la causalidad. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y las formas de atacar el problema casi siempre son, o coges los efectos, como es en el derecho penal, que agarras a la persona que haya cometido, o en la ciencia que buscas las causas y estás buscando. En la filosofía andina, en cambio, hay una correlación mutua. En la filosofía occidental, la pregunta de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es una pregunta. En la filosofía andina eso no es un problema, da igual, los dos son súper importantes. La semilla o el árbol, la semilla o la planta son súper importantes los dos. La planta te va a dar semilla, la semilla te va a dar la planta, el fruto, y está todo interrelacionado. El principio de complementariedad. El principio de complementariedad
en la filosofía occidental somos opuestos, el hombre no es mujer, el ser humano no es animal. En el otro se complementan y coexisten. El ejemplo por excelencia, la metáfora es del rompecabezas. Todos somos como piecitas, cada piecita son diferentes y entre todos, digamos, hacemos la gran... El día y la noche, el yin y el yang. Y el otro tiene que ver con el principio de reciprocidad, que es una de las cosas que quizás es más evidente en la filosofía occidental. En el sistema liberal capitalista, la idea de competencia y individualismo es importante. En el otro hay esta democracia cósmica, la armonía y todas estas cosas, que se rompe. Este de aquí siempre rompe la armonía. Este de aquí, digamos, es un mundo donde se está buscando una relación más integral. Esta metáfora, para entender los derechos de la naturaleza, alguna vez la idea de capacidad, de objeto, de no sé qué, también se aplicó en los seres humanos. Cuando ustedes ven algunas sentencias de la Corte norteamericana, por ejemplo, ustedes van a ver que por qué el ser humano no tiene libertad, y es porque es objeto. Por lo tanto, puede ser usado, usufructuado y también puede ser vendido. Esto, digamos, el hecho de que un grupo de seres humanos pase a la categoría de ser sujetos de derecho, digamos, implicó todo un paso epistémico. Lo mismo va a pasar algún día debería pasar acá en Ecuador al menos, y en Bolivia, esta idea de los derechos de la naturaleza. Ahora está como aceptado esto. Como algún momento el esclavismo fue aceptado para el ser humano, ahora está aceptado el extractivismo y no se ve como un problema, y se ve más bien como un factor de desarrollo, de esto garantiza la economía, la vida y no sé qué cosas. Es como un medio, exactamente. Algún día, por el hecho de haber proclamado derechos de la naturaleza, algún día esto va a ser visto de igual manera que el esclavismo. El esclavismo es seres humanos objetos, el extractivismo es naturaleza objetos. Con derechos de la naturaleza eso no debería pasar. Uy, ya voy acabando rápido. Este es 4 minutos más. Este es una metáfora muy linda, a mí me parece, porque es la rebelión de la granja de George Orwell. Y me parece que es una metáfora muy linda porque son los animales en un sentido muy cotidiano de lo que es nuestra forma de nutrirnos, se revelan. Y se revelan con algunas preguntas que puede hacerse. Los bosques del Yasuní, que puede hacer las abejas, que pueden hacer las conchas en los mangles, que pueden ser las iguanas en Galápagos, podrían hacer las mismas preguntas que el gran chanchito lo hizo en la novela de Orwell. ¿Cuál es la realidad de nuestras vidas? La respuesta desde la modernidad hegemónica es estar sometidos, es nuestro bienestar, es el bienestar del ser humano. Esta realidad es parte de la naturaleza. Ustedes recordarán el principio, el cerdo mayor decía, tú gallina, esos huevos, ¿para qué son naturalmente? Y la gallina decía, es para tener pollitos. Muy bien, el ser humano te hace pollos, te hace huevo frito. Tú chanchito, tú cerdo, ¿para qué sirve tu piel? Entonces dice, es para protegerme, pues el ser humano te va a hacer tocino. Tú vaca, ¿para qué sirve tu leche? Y entonces dice, la leche sirve para dar de comer a mis terneritos. Pues el ser humano lo que va a hacer contigo es mantequilla. Y el cerdo mayor dice, es esta parte. Lo mismo podría decir, tú ceibo, ¿para qué sirves? Para hacer un lindo mueble lujoso en una ciudad. No, lo sirves para dar sombra a las termitas. Entonces comienza a reflexionar y la gran pregunta es, ¿por qué continuar con esta miserable condición? Y claro, si es que uno tiene una mentalidad distinta, posiblemente entendería las reacciones de la naturaleza de forma distinta. Nosotros estamos siendo casi como células cancerígenas o como un virus a la Tierra. Y algún día el planeta va a liberarse de esto y quien al final se va a perjudicar por no vivir en una simbiosis más o menos decente somos nosotros. No me va a avanzar el tiempo para el valor de uso, ni para esto, ni para esto. Quisiera decir que en Occidente también hay pensamiento muy importante,
Y en la lógica esa de la epistemología de las emergencias y el no desperdicio del saber, no quiero afirmar ni esencializar al mundo indígena latinoamericano o en general al sur global, sino que en el norte también hay pensamiento importante. Aquí hay algunos libros que yo he escogido. Este es uno de las teorías del derecho más importantes que se han escrito por dos franceses, que es la teoría de lo común. Y uno, sin duda, cuando ustedes lean eso, van a ver que la naturaleza es un sujeto importantísimo y lo común básicamente implica una convivencia con valor de uso con la naturaleza. Este es uno de los libros más lindos de Capra y Luigi Luisi, que es el System View of Life, que básicamente es la teoría de los sistemas aplicados a la ciencia. No puede haber una ciencia adecuada a un mundo si no es tratando a los sistemas como un mundo complejo donde cada especie tiene su lugar. Este es el libro de Lovelock, que sacó en los años 70, 90, se hizo muy popular y básicamente la idea es que él y una señora que se llama Margulis descubrieron que la Tierra tiene una capacidad de autogeneración, la autopoiesis, que es básicamente de regenerarse y de establecer las condiciones para la vida y de autorregularse, de tratar de autopreservarse. Por supuesto, el último libro de Lovelock se llama The Last Warning, porque estamos realmente quitando esa capacidad de generar el ciclo vital a la vida. Aquí hay algunas cosas más. Esto es del ecofeminismo, un libro de Ariel Sale, que acaba de tener su edición 30 años después de la primera, que se llama además Naturaleza, Marxismo y Postmodernismo. Es esa lógica de la ética del cuidado. Aquí traje esto porque Beethoven, este es Beethoven, pero es uno de los representantes del romanticismo europeo. El romanticismo fue una reacción al racionalismo y a la modernidad hegemónica y fue un llamado al volver a la naturaleza. Y esto pasó en la pintura, pasó en el arte, pasó en la música. La más famosa de él, a mí me parece que es la Pastoral, si ustedes ven, es una pieza musical que es un tributo a la naturaleza y de hecho ustedes van a ver los rayos, los truenos, la pacificidad de un río, el correr, yo qué sé. Y este es Serge Latouche, que es uno de los que promueve la teoría del decrecimiento. Todos, de alguna manera, pueden llevarnos a pensar la idea de que hay que relacionarse de forma distinta con la naturaleza. Con esta acabo. La idea de que la Constitución de Ecuador tenga los derechos de la naturaleza en unas partes y en otras partes la Pachamama, para mí es como un ejercicio muy importante de interculturalidad, por dos vías diferentes. La Pachamama vía divinidad y consideración de que es una diosa la tierra, y la otra vía sujeto de derechos, llegan al mismo resultado. Las dos tienen algo en común, que es el respeto. Y ahí hay un ejercicio de interculturalidad importante que hacen. Sea esto por divinidad o sea por derecho. La idea es que en esta filosofía andina lo que hay que mirar es las prácticas de gente que tiene formas diferentes de relacionarse con la naturaleza, que son más respetuosas, más armónicas y más importantes. Ya no vamos a ver este texto que me da un poco de pena, pero ni modo, que es este estos dos textos a mí me parecían interesantes porque los dos llevan a extremos distintos. Los pasos perdidos de Alejo Carpentier es la historia de un señor que se mete en la naturaleza y va perdiendo la modernidad en cada paso que da y acaba realizándose como ser humano. El libro de Tomás González, Primero estaba el mar, es la idea de dos jóvenes idealistas que creen que en la naturaleza encontrarán su paz, su felicidad, su armonía, y encuentran su peor pesadilla. Y me parecían que los dos libros son extremos. En el uno, el encuentro con la naturaleza es felicidad, paz, amor, armonía, encuentro con uno mismo. En el segundo es desastre, pesadilla, muerte. Y yo lo que quisiera decir es que esos dos extremos pueden ser exagerados y esencialistas, pero más allá de eso es la invitación de encontrarse con la naturaleza, que vamos a hacer alguna aproximación en la siguiente clase. El derecho, ¿cómo sería un derecho
que tome en serio los derechos de la naturaleza. Este es el título del libro de Cormac, que le vamos a mencionar y que vamos a leerlo para la sesión del día jueves, y solamente es introducción. Entonces, lo que hemos visto el día de hoy para cerrar es básicamente esa noción de que desde la modernidad hegemónica negar la naturaleza es espontáneo y es obvio. Y para ubicarse en un lugar donde el derecho a la naturaleza sea aceptable, hay que salirse de la modernidad hegemónica, hay que entrar en lo que Dussel llama la transmodernidad, o lo que Bolívar Echeverría llama la modernidad barroca. Y desde esa modernidad barroca y desde otras epistemologías, los derechos de la naturaleza tienen mucho sentido, y además no solamente que tiene mucho sentido, sino que está justificado. La siguiente clase vamos a ver algunas razones más por la necesidad de derechos de naturaleza, y vamos a ver algunas características de cómo serían los derechos de naturaleza, y vamos a utilizar el libro de Cormac. Ok, ahí paro y ahora vamos a las preguntas. Hanna, ahí te Muchas gracias, coordinas. Ramiro. Estoy segura de que todos han disfrutado de su webinar. A ver, entonces, si tienen preguntas para Ramiro, escríbame en el chat, escribe tu nombre y te ubicaré en una lista. Entonces, empezamos con Pablo. Él tiene 2 preguntas. Pablo, ¿estás ahí? ¿Y podemos verle al Pablo? Sí. ¿Sí? Dale micrófono al Pablo y le vemos. No. Ahí se me oye. ¿Cuántos finales estuvieron conectados? Ya lo veo. Aló. ¿Te No sé si escucho? es que... Sí, perfecto. Hola Ramiro, ¿cómo estás? Y hola a todos los que estamos participando. Y yo tenía 2 preguntas. La una, algo así más de conocimiento. En algún punto tú hiciste referencia, Ramiro, a creo que esta clase tiene una base en una lectura. Quería saber cuál era la lectura que habías mandado a tus alumnos, porque sería interesante saberla. Y la otra, un poco, si bien nos hemos comentado varias cosas, como el tema de la igualdad, la propiedad, yo traigo cómo tomamos este argumento que algunos juristas lo ponen sobre la mesa. O sea, por ejemplo, Farid Simon dice textualmente en uno de sus textos que en realidad cada uno de los posibles defectos señalados por Zaffaroni, porque está haciendo un resumen de lo que Zaffaroni dice que podría ser los derechos de la naturaleza, pueden lograrse en ordenamientos jurídicos que no reconozcan la naturaleza como sujeto de derecho, usando el actio popularis de las leyes ambientales. Entonces, ¿para qué reconocer de una manera expresa en los ordenamientos jurídicos este derecho a la naturaleza, si es que la posición de muchos juristas es que no es necesaria, tomando en cuenta todas las posibilidades que nos podría dar el mismo ordenamiento jurídico? Muy bien. ¿Podemos escuchar todas las preguntas de una? Puede ser. Gracias, Pablo. No sé si podríamos, Hanna, escuchar más preguntas. Sí, Viviana tiene una pregunta. ¿Viviana? A ver. Aló. Sí. Ramiro, ¿me escuchas? Quiero ponerlo a usted, a la gente, Ramiro, pero... ¿me escuchas? Espérate. Te escuchamos. Sí. Estamos bien. Ah, súper. Ramiro, yo tenía una consulta, bueno, primero felicitándote porque estuvo súper interesante la clase, y mi pregunta era justamente respecto a la parte que tú tocaste de la colonialidad. Tú hablabas de una jerarquización y nos explicabas que existe una pirámide en la que está el hombre por encima, luego la mujer, el animal y finalmente la naturaleza. Mi pregunta era, ¿por qué bajo esta concepción de la pirámide se separa al animal de la naturaleza si finalmente los animales hacen parte de
la naturaleza. No sé si me puedes explicar de qué teoría nace esto o por qué razón se sigue diferenciando al animal de la naturaleza, por favor. Ya, Gracias. muy bien. Chévere, Viviana. Gracias. Ahorita no tenemos más preguntas, entonces puedes empezar con estas preguntas. ¿Y alguien? Y A si ver, acá. Tanya. Preséntate solo por ellos. ¿Me presento? Solo para que... Bueno, yo soy estudiante justamente de esta clase de la maestría de investigación en Derecho. Y bueno, creo que un poco más adentrada al tema de cómo seguimos con esa matriz de pensamiento súper modernista, súper capitalista. Hay una imagen que está rodando por las redes sociales que me llama bastante la atención y cómo la gente la reproduce, que es justamente por este tema migratorio que estamos viviendo en el Ecuador con los venezolanos. Entonces, hay una imagen que nos dice, bueno, hay una gran cantidad de venezolanos que están yendo a diferentes países de Latinoamérica, entonces hay mucho espacio en Venezuela para que todos ustedes socialistas vayan a vivir en Venezuela y vivan ese gran paraíso que hay en Venezuela. Entonces, implícitamente, ¿qué nos están vendiendo? ¿Y qué nos están diciendo? Ustedes dicen que Venezuela es un país anticapitalista, entonces vayan y vivan allá. Entonces, ¿qué nos dicen? Claro, el capitalismo es lo mejor. Es el mejor sistema que se ha implantado. Porque miren lo que está pasando en Venezuela. Y esa es, en realidad es una forma, a través de redes sociales, de vendernos, seguir reproduciendo una matriz de pensamiento que sigue estando en nosotros y que finalmente está reproduciendo diferentes formas de vida en las personas. Y que, como tú lo has explicado, Ramiro, ¿cómo crees que todas estas formas de darnos información a través de las redes sociales sigue reproduciendo la forma de vida que tenemos en nuestra sociedad y las formas de pensamiento que tenemos en la sociedad? Muy bien, chévere, Tanya. Él es Tuco. Hola. No hay micrófono para mí. Pero quiero que alcance. Sí. Más bien si le pones cerca de la victoria, se pone solo ahí y se va a ser perfecto. Sí, ahí nada. Bueno, yo quisiera precisar, que me puedas precisar, Ramiro, algunos conceptos que no sé si son similares o tienen alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, nos habla Rodríguez del ecologismo y quiero saber tu punto de vista, si ese planteamiento teórico es suficiente, se puede considerar, o necesariamente tenemos que abrir las puertas a una visión más biocéntrica, podemos decirlo de alguna manera, pero desde nuestra visión, ¿no? Como decía Dulce, desde donde estamos, aferrados a donde estamos y construcción en base a nuestros conocimientos. Tú planteas el hecho de criticar algunos elementos, ¿no? y contribuir desde la decolonialidad, el tema de la emancipación que desarrollamos nosotros como pueblos oprimidos, desde el constitucionalismo del oprimido, el hecho del sentir pensar, el valor de uso y el ethos barroco. Entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra responsabilidad como personas de acá del sur? El constitucionalismo del oprimido tiene que basarse necesariamente en nuestras vivencias, como lo dice Dulce, aferrarnos a nuestra realidad, o tenemos que ir un poco más allá, ¿no? Tenemos que ir un poco más allá. Eso como primer punto. Como segundo punto, desde tu perspectiva, Ramiro, ¿crees que se hablaba de un dualismo radical y de un dualismo armónico? Este dualismo armónico, ¿hasta dónde crees que es factible? O sea, la realidad es que el hombre necesita de la naturaleza y la naturaleza necesita del hombre, ¿o el hombre está por demás? Ramiro, tenemos una pregunta de Gaby. Gaby, ¿quieres hacer tu pregunta
¿Era mía? A ver. Ya, te escucho. Ramiro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Ramiro. Ramiro, ¿qué pasaría en nuestro país si los derechos de la naturaleza no se hubiesen constitucionalizado, por un lado? Y por otro lado, dentro de nuestra organización política, ya enfocando directamente los gobiernos autónomos descentralizados, ¿qué rol deben cumplir ellos para garantizar la protección de la naturaleza, la protección de los animales? Sí me gustaría tal vez que tú me recomendaras alguna doctrina para poder profundizar, en especial el tema de lo que es derechos de animales, porque en realidad en nuestro país no tenemos doctrina, no tenemos como muchos estudios que nos puedan a los profesionales guiar en estas nuevas áreas, ¿no? Esas serían mis consultas. Gracias, Ramiro. Gracias. La Nati y el Carlos. La Nati está acá. Hola, buenos días. Ramiro, yo quisiera profundizar, bueno, me llamo Natalia Yepes, soy estudiante también de acá de la maestría. Quisiera un poquito, si nos puedes ayudar profundizando, creo que el primer participante de acá de este webinar te había dicho, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, jurídicamente relevante la diferencia? Porque de hecho uno de los argumentos de los detractores ha sido que existe un gran y largo desarrollo en tema de derecho ambiental, ¿no? Y de hecho incluso grandes conquistas, o pensemos en las conferencias de Tokio y lo demás que se han preocupado en temas como de cambio climático, precisamente han tenido su base en esto, ¿no? En la idea de un derecho económico, social, cultural como es el del medio ambiente. Entonces ahí la pregunta sería, para ti, ¿qué crees? ¿Debemos realmente construir un nuevo derecho con otra base epistemológica y por lo tanto recién empezar a construir unas bases de teoría jurídica? ¿O podríamos tener unas primeras bases ya en este derecho más ecologista, más ambiental, ¿no? Yo pienso ahí en el principio de precaución, en la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Quizás uno de los mayores detractores ha sido, bueno, lo que ha pasado no es tanto que tenemos un problema con un nuevo, o la necesidad de crear un nuevo derecho, sino la necesidad de realmente implementarlo con voluntad y compromisos éticos y políticos, ¿no? Pero bueno, te dejo la pregunta porque quizás esos son uno de los argumentos siempre más fuertes de los detractores del reconocimiento de los derechos naturales. Perfecto, gracias Nati. Carlos. Ramiro, tenemos una pregunta. Julio tiene una pregunta y creo que deberíamos empezar con las respuestas después de la pregunta. Julio. Bueno, Carlos aquí también que alzó la mano. Y sigues, Carlos, con ganas de pregunta. Carlos, para que oigan el acento paraguayo, que es una maravilla. Tengo un problema con la filosofía política que entiendo que anida en esta concepción que venimos trabajando. Recurrentemente se muestra como una relación, como una sociología distinta puede mostrarnos esos procesos que configuraron las realidades que venimos acercando. Sin embargo, a pesar de que suena decir que no querés caer en esencialismo, el argumento filosófico político que entiendo que se usa como su presupuesto de trabajo en esta cuestión hegemónica. Entonces, parece ser que el argumento en este caso es relevante de esta concepción porque no es hegemónico, pero no tiene un punto nuclear en favor del cual argumentar. Y qué sé yo, pienso en otras líneas maestras de filosofía política que constituyeron base del derecho hegemónico, si se quiere, qué sé yo. El republicanismo argumenta a favor de la virtud política, el liberalismo en favor de una teoría de la libertad negativa, la democracia en favor de la igualdad. No sé si se entiende mi pregunta. Creo que me ha servido un poco ahí el cimiento filosófico político de la concepción. Sí, Julio. ¿Quién más dijiste? Julio, y vamos con las respuestas. A ver. Ya. Hola, Julio. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, Ramiro, un gusto saludarte a la distancia. Igual. Mira, bueno, mi pregunta en términos generales es si tú crees que los derechos de la naturaleza
podrían jugar un rol en llenar el vacío legal existente a nivel internacional en cuanto a una normativa ambiental? Déjame me explico. Sabemos que muchas violaciones de derechos humanos son causadas por daños al ambiente y la crisis ecológica global es una amenaza para la existencia humana. Pero aquí estamos otra vez centrados en problemas humanos. Entonces, hay quienes consideran que estos daños ocurren por la falta de una legislación ambiental global y que esta ausencia es aprovechada por las empresas transnacionales, principalmente extractivas. ¿Tú crees que estamos bien pensando en una declaración universal de los derechos de la naturaleza para llenar este vacío legal? ¿O tal vez estamos desnaturalizando así los derechos de la naturaleza, los estamos colonizando? Muy bien, muchísimas gracias por las preguntas. Voy a intentar responder a todas y por el tiempo quizás no voy a poder ser tan profundo. Comienzo con el Pablo. Pablo, la lectura, y de hecho voy a mandar a Hanna. Hanna, tú después puedes mandar al resto las lecturas. Creo que sí, ¿verdad? Claro, solo mándame por correo y puedo mandar a todos. El uno es un texto clásico que se llamaba Fundamentos de los Derechos de la Naturaleza, que se publicó en esa serie donde está publicado el mismo texto de Zaffaroni. El otro texto, el central para la clase de hoy, es un capítulo de mi tesis doctoral que se llama Derechos de la Naturaleza y está dentro de un capítulo más grande que se llama Derecho del Oprimido, que también puedo mandarlo, y ese libro, si todo va bien, va a salir publicado en ACAL en octubre de este año. Pero de todas maneras lo voy a mandar. La pregunta que hace Farida, que hace Pablo junto con la de Natalie, que es este cuestionamiento de ¿para qué derecho de naturaleza si es que en particular en Ecuador se han logrado reivindicar los derechos de naturaleza desde los derechos al medio ambiente? Yo creo que el problema está en la concepción que tuvieron los jueces ecuatorianos y en la primera jurisprudencia nuestra relacionada con derechos de la naturaleza. El río en Loja, por ejemplo, o lo que fue el Parque Nacional Galápagos, o lo que ha sido todos los casos que se han reivindicado en Ecuador, todos tienen que ver, en el fondo, con falta de informe de impacto ambiental. Pero a mí me parece que ahí la limitación fue más de los jueces y de las personas que litigamos, más que de la teoría jurídica. Hay un texto que Gudinas publicó aquí en Ecuador, que es sobre los fundamentos de los derechos de la naturaleza, que publicó Aviala. En ese Gudinas sostiene una diferencia enorme entre lo que es el derecho al medio ambiente con el derecho a la naturaleza. Y la diferencia básicamente es ontológica. En el derecho al medio ambiente se sigue defendiendo al ser humano y lo que necesita para vivir. Y en el derecho a la naturaleza, desde la lógica del sujeto, deberías defender a los seres que viven en la naturaleza y a la naturaleza en sí mismos y no por otros. Esto significaría, en términos teóricos, epistémicos, un baño de humildad que todavía creo que el ser humano no lo tiene. Deberíamos estar en igualdad de condiciones, pero nos sentimos todavía una especie mejor, superior, más técnica, más racional. Seguimos pensando que la ballena, que el delfín rosado no tiene racionalidad, que el bosque no tiene espíritu, que la selva amazónica no tiene alma. Cosa que, por ejemplo, cuando tú escuchas a las mujeres amazónicas o en general a los indígenas, en particular los de la Amazonía, también en el mundo andino existe, pero me parece que allá es más evidente esta idea que son seres vivos. Entonces, proteges al árbol no porque te da frutos, sino porque el árbol es súper importante. Aquí quisiera atar con lo del Julio. Sí me parece que puede haber un riesgo que el Farid Simón también lo suele destacar a veces, esa idea de si defiende los derechos de la naturaleza, entonces los derechos de los seres humanos pueden ser limitados y a veces pueden ser eliminados. Y el mismo Lovelock, en el último libro, en el Last Warning, él menciona que efectivamente el cambio climático, las tres proporciones del cambio climático tienen que ver, 1, con la alimentación del ser humano, 2, con la sobrepoblación y 3, con el consumo energético del ser humano. La solución, por tanto, para respetar la naturaleza es
tenemos que restringir al ser humano. La pregunta es, en el 1/3 que tiene que ver con, por ejemplo, la sobrepoblación, hay que tomar medidas como que el ser humano restrinja su capacidad reproductiva, o peor aún, que existan genocidios que sean tolerados porque el planeta algún rato en la catástrofe requerirá menos humanos. Y esa pregunta a mí me parece que parte también de una lógica epistémica que tiene que ver con que el ser humano sigue siendo el protagonista. En la filosofía andina y en las filosofías orientales, y el Alberto Acosta siempre lo dice, y está en su libro del Buen Vivir, siempre dice que el bienestar de la naturaleza nunca, en ningún caso, implica el malestar del ser humano. Y la idea es, digamos, esa armonía tiene que lograrse con otro sistema económico, otro desarrollo y otra forma de ver el mundo. La declaración universal de los derechos de la naturaleza me parece que hacia eso vamos, y ya en Cochabamba salió esto y este llamado a Naciones Unidas, y en Naciones Unidas ya tenemos ahí una parte que tiene que ver con derechos de la naturaleza, pero creo que estos problemas que tenemos típicos en el pluralismo jurídico, ¿cómo te relacionas el derecho abránico con el derecho hegemónico cuando está en contradicción, o el derecho usuario, qué sé? Los mismos problemas jurídicos y epistémicos lo vamos a tener cuando tomemos en cuenta el derecho salvaje. Vamos a entrar en contradicción, y en el derecho humano, digamos, tenemos formas de resolver estas contradicciones que creo que pueden ayudar a resolver, pero creo que van a haber tensiones. Sería error si caemos en un esencialismo, y creo que el llamado es a encontrar formas distintas de relacionarnos que definitivamente en el capitalismo no lo encontramos. Viviana, si tú coges cualquier texto de ciencias sociales y de ciencias naturales, y esto te digo porque recién tuve una discusión con los textos de mis hijas, que están una en la escuela y otra en el colegio, tú vas a ver que hay una clasificación que sigue. Tú vas a ver que, por ejemplo, hay una jerarquía entre el ser humano, el animal, el vegetal y todo lo que es la geología, las piedras, las montañas y todas estas cosas. Y la clasificación de bióticos a bióticos sigue existiendo. Entonces, el hecho de que el animal tenga cerebro y las plantas no tengan cerebro, según la ciencia humana, ya hay una clasificación. Somos más inclementes con los vegetales que con los animales. Entonces, a un vegano no le causa problema comer vegetales y respetar la vida animal. Y claro, la pregunta es, ¿y los vegetales? ¿Hay un momento donde hay un límite? El límite siempre va a ser esto que Bolívar Echeverría llamaba, en su concepción muy andina, el valor de eso. Entonces, yo creo que la geología, la biología, la antropología, sigue existiendo jerarquías y sigue existiendo esa división. Entonces, en nuestro mundo, en nuestro episteme, lo natural sí distingue lo animal de lo geológico. Por ejemplo, en la filosofía cuántica tú vas a ver que, por ejemplo, la piedra es un ser vivo con una concentración de energía tan grande que, por ejemplo, nuestra racionalidad no lo mira de esa forma. En relación a Tanya, yo creo que la migración, para mí, se entiende. ¿Por qué la gente migra a lo urbano y por qué la gente sale de Latinoamérica para ir a Estados Unidos o al norte global? A mí me parece que todo eso tiene que ver con la epistemología, con el capitalismo. Esa idea de desarrollo y bienestar material porque claro, yo diría, en una crisis como la que está viviendo Venezuela, efectivamente lo óptimo sería que te vayas a la naturaleza y al campo, pero te vas a conseguir lugares donde tengas más bienestar material y emigras. El etos romántico de Bolívar Echeverría, exactamente esa idea de que vas a encontrar ese bienestar material mejor en las ciudades, y mejor si son las ciudades que más se parecen al norte global. Por eso no se quedan en Ecuador, están yendo a Lima, y de ahí seguramente que irse a Estados Unidos, lo que sea. Pero se explica, y esa xenofobia que se alimenta en los países que somos receptores de migración, tiene que ver sin duda con colonialidad, de que hay lugares mejores, de que hay gente que tiene más privilegio, de que tienes que tener trabajo acá, de que el trabajo es solo para lo nacional y todas estas cosas. Tuco, primero la diferencia entre dualidad.
la verdad es que esto siempre me persiguió y yo no lo podía resolver porque al final somos diferentes todos, hombres, mujeres, los mismos indígenas tienen la cuestión de la montaña macho, la montaña hembra, el sol, la luna, el día. Sí. Yo creo que el mejor texto que yo encontré fue uno que es sobre el águila y la gallina de Leonardo Boff. En ese él distingue clarísimo el dualismo de la dualidad. Entonces el dualismo es separación irreparable y es separación donde el uno no es el otro. Y en la dualidad somos diferentes, pero hay esa conciencia de que somos complementarios. Hombre, mujer, somos diferentes, pero somos complementarios. Y igual es norte, sur, Andes, Amazonía, digamos, son complementarios. Este paso del ecologismo, yo sí creo que es un paso fundamental el pasar de la matriz antropocéntrica, derechos del medio ambiente, a una matriz biocéntrica o no céntrica, derechos de la naturaleza, te lleva a una concepción distinta de la vida y a un trato distinto también, una regulación distinta que la vamos a intentar dibujar en la próxima clase. El derecho salvaje, como lo llama Cormac, es sin duda distinto al derecho al medio ambiente, porque las formas de validez, las fuentes del derecho, la relación con la naturaleza es distinta. Y esto lo vamos a ver. Entonces yo sí creo que hay una diferencia y la protección va a ser distinta, sin duda alguna. Las formas de producción van a ser distintas, las formas de consumo, la forma de alimentación va a ser distinta si es que se toma en serio los derechos de la naturaleza. La pregunta de la Gaby. ¿Qué hubiera pasado si es que no se reconocía el derecho a la naturaleza? A mí me parece que en general con los derechos, cuando se reconocen y se constitucionalizan, creo que dan una base muy fuerte para reivindicaciones, dan legitimidad, dan acceso, dan motivos de rebeldía, dan mayor empoderamiento. ¿Qué hubiera pasado con los pueblos amazónicos o con las mujeres amazónicas? Por ejemplo, creo que hubieran hecho lo mismo que están haciendo ahora. Pero me parece que gente como nosotros y aulas como estas, la discusión es distinta. El libro de Cormac, por ejemplo, en el prefacio, él dice, desde que se estableció la Constitución de Montecristi, los derechos de la naturaleza, querramos o no reconocerle, el debate cambió para siempre de lo que es la teoría del derecho. Y yo creo que eso está pasando. Me parece que poco a poco se va expandiendo, es una teoría distinta y un derecho también distinto. El rol del GATT. Si tú te fijas, por ejemplo, el movimiento ecologista radical de los Estados Unidos es básicamente en lo local. De hecho, en los lugares donde se han reconocido derechos de la naturaleza son pequeños municipios de los Estados Unidos. Y me parece que ese es un proceso que puede ser más interesante porque es desde abajo hacia arriba, desde lo local, desde las prácticas. Y por supuesto, todo esto, estas regulaciones sobre los derechos de los animales, sobre por ejemplo, esta cuestión del derecho a tener tu propio jardín productivo dentro de los edificios, me parece que es súper importante hacerlo desde los gobiernos autónomos descentralizados. Y ahí me parece que el debate, el foro, las prácticas, puede ser mucho más fácil que hacerlo a nivel nacional. Por ejemplo, en GATT, que tienen población indígena, yo que sé, acá en Pichincha, que tienes INTAG, en los lugares amazónicos, me parece que sería maravilloso el poder aprender de esas experiencias que están tan cerca. La pregunta del Carlos, yo creo que sería un error histórico el desechar los saberes del mundo hegemónico. Si a veces se entiende de que son opuestos, a mí me parece que ese es un error más de cómo lo explico, de cómo debería ser. Porque, por ejemplo, a mí me parece que las tecnologías, que es, digamos, la cuestión de punta del saber hegemónico, esto que veíamos de la psicopolítica de Byung-Chul Han y todas estas cosas, las redes sociales y todas estas cosas que generan control tienen unos potenciales emancipatorios enormes. La noción de república, la noción de igualdad, la noción de democracia, la noción de separación de poderes, a mí me parece que si uno pensara en una república biocéntrica, sin duda hay que ir hasta Platón y no se puede desechar a Rousseau, ni a Gargarella, ni a ninguno de los... Me parece que el pensamiento hegemónico tiene una riqueza enorme
y creo que es un error si es que uno lo desperdicia sus saberes. El punto está, claro, si uno lee, por ejemplo, a Adam Smith, uno puede encontrar ahí vertientes de igualdad, de libertad, de reconocimiento ya de la simetría de las diversidades, y puede encontrar ahí semillas de argumentos que pueden ayudar incluso a llevarnos hacia otra teoría. Entonces, sí creo que a veces yo personalmente caigo en esto de rechazar la filosofía política hegemónica como que fuera todo negativo, pero me parece que sería un desperdicio de saber innecesario. Hay que aprender de todos los saberes, y en todos los saberes, por ejemplo, toda esta lucha que hemos tenido con los transgénicos y toda esta lucha de conseguir la industria agroquímica y estos, creo que el gran mensaje es después de todos estos años, sabemos qué es lo que no debemos hacer. Y a mí me parece que ese es un aprendizaje que también viene del otro. Ok, creo que nos hemos pasado el tiempo. Yo les agradezco un mundo. Quiero agradecer además, aquí hay un montón de gente. Ahí está la Mónica, ahí está el Cristian, acá ha estado el Franklin y la misma Hanna para que esto se haya hecho realidad. Nos vemos el día jueves, si es que les parece interesante o si es que tienen tiempo, lo que sea. Ahí lo que vamos a tratar es particularmente el libro de Cormac, que lastimosamente aún no está en el español, que es Derecho Salvaje, un manifiesto para la jurisprudencia de la tierra. Entonces vamos a intentar hacer un resumen de ese texto y ojalá motivarle a que se pueda traducir eso y sigamos difundiendo estos derechos de naturaleza. Les agradezco un mundo, les mando un abrazo y que tengan un buen día, una buena tarde. Gracias. Y por participar en la serie de webinars. Las preguntas restantes, si hay, voy a enviar a Ramiro en un correo y de esta manera todavía puede responder a las preguntas que tienen para él. Si desean participar en más webinars, Ramiro tiene, como saben, otro webinar este jueves, pero también tendremos un webinar cada 6 semanas por los próximos 9 meses. Los webinars serán en inglés, español y un webinar también en francés. Si están interesados, ingresan el enlace aquí en el chat para leer el programa. A ver, y también solicito su apoyo para compartir y difundir la serie de webinars en sus propios canales. Si tienen alguna pregunta adicional para Ramiro, una pregunta para mí, por favor envíenme un correo. Voy a poner mi correo también en el chat. Les enviaré un formulario de evaluación para este webinar y estaría súper agradecida si pudieran darme sus pensamientos y opiniones, ya que es información valiosa para nosotros en la Alianza Global y por el orador también. Muchísimas gracias. Muy bien. Oye, gracias, oigan. Muchas gracias. Oye, José, estamos contigo. Podemos quedarnos 10 minutos más, ¿será posible? Gracias.